Este es un ejercicio de dinámica, plano inclinado. Tenemos una masa de 1000 kilos sobre un plano inclinado 30 grados. Queremos que ascienda a velocidad constante de 10 metros por segundo. El coeficiente de rozamiento entre el plano y el objeto, el móvil, es 0,2. Aplicamos una fuerza horizontal y me preguntan el valor de dicha fuerza para que el cuerpo ascienda a velocidad constante, por tanto aceleración cero. Tenemos el esquema de fuerzas, tenemos el peso vertical hacia abajo, dirigido hacia el centro de la Tierra, pero nosotros hemos elegido unos ejes que son eje X, el eje en la dirección del movimiento, y el eje Y, un vector perpendicular al anterior. Por tanto, el peso no se encuentra sobre ningún eje. Deberemos de descomponerlo. ¿Cómo? Trazando una paralela al eje Y y una paralela al eje X que pasan por el extremo del vector peso, me da aquí una componente, aquí otra. ¿Cómo calculamos su valor? Si este ángulo es alfa, este ángulo de aquí abajo es alfa. ¿Por qué no este y este sí? Porque estos dos ángulos tienen sus lados perpendiculares. Eso hace que sean iguales. Por tanto, ojo, que muchas veces nos confundimos y si este es alfa, cogemos alfa aquí arriba. En realidad, esto es alfa, esto es alfa. Por tanto, si este es alfa y esto de aquí es el cateto opuesto, teniendo presente este triángulo, recordad, cateto opuesto es hipotenusa por el seno de alfa. Este de aquí, que coincide con este de aquí, sería el cateto contiguo en este triángulo y por tanto mg por el coseno de alfa, hipotenusa por coseno de alfa. Hemos pues descompuesto, como en otros vídeos, el peso en el plano inclinado. La n está sobre el eje. La fuerza de rozamiento, estamos diciendo que el cuerpo sube, por tanto la fuerza de rozamiento sobre el eje del movimiento y contraria al movimiento, por tanto hacia abajo. Pero tenemos la fuerza que aquí aparece en azul. Es la fuerza horizontal. Ojo, no es lo mismo una fuerza paralela al plano que una fuerza horizontal. Lo digo porque en algún ejercicio de la ficha hay un problema que habla de calcular la fuerza horizontal, en este caso paralela al plano, en el caso del que estoy hablando. Es distinto. En este caso, F es horizontal. Esta fuerza no está sobre ningún eje. Vamos pues a descomponerla. Como igual que antes, trazamos una paralela al eje Y, una paralela al eje X, pasando por el extremo del vector F. Eso me delimita sobre el eje X una fuerza y sobre el eje Y otra fuerza. Las dos componentes de F sobre los ejes considerados. Ahora cuidado, este ángulo es este de aquí, es el mismo. Este lado es paralelo a este lado es paralelo a este. Por tanto, ahora alfa es este ángulo. Por tanto, este cateto es el contiguo. De ahí que sea F por el coseno de alfa. Y este ángulo, y este lado, que es el mismo que este, es el cateto opuesto. Por tanto, sería F por el seno de alfa. El cateto opuesto es la hipotenusa por el seno de alfa. Ahora ya tenemos todos nuestros vectores,
todas nuestras fuerzas situadas sobre los ejes que hemos tomado. Me olvido ya de esta F, pues tengo estas dos. Me olvido de MG, pues tengo estas dos. Vamos pues, eje por eje, a aplicar la fórmula módulo de fuerzas favorables menos módulo de fuerzas contrarias igual a masa por el módulo de A. En el eje Y, N es hacia arriba, positiva, fuerzas contrarias a N, menos mg coseno de alfa y también menos f seno de alfa. Eso es igual a 0, igual a ma, pero según este eje no hay movimiento, ni sube ni baja. Por tanto, A es 0. De aquí, como siempre, despejamos el valor de n, y como ya hemos hecho en muchísimos ejercicios y está grabado en muchos vídeos, la fuerza de rozamiento en módulo es igual a mu por la normal en módulo. Por tanto, la fuerza de rozamiento en módulo es mu por n, y la n tiene este valor. Por tanto, ya sabemos el módulo de la fuerza de rozamiento. Vamos al eje X. El eje X es este eje de aquí, es el eje del movimiento, y consideramos favorable las fuerzas que hacen que suba, porque dice que el móvil está subiendo. Insisto, esta fuerza olvidadla. Tenemos en cuenta solo sus componentes. Por tanto, sobre este eje, ¿qué fuerzas hay hacia arriba? F coseno de alfa, que son favorables a que suba. ¿Qué fuerzas hay contrarias? Menos Fr por ser contraria, menos mg seno de alfa por ser contraria. Y esto es igual a masa por aceleración. Recordad, módulo de fuerzas favorables menos el módulo de las fuerzas contrarias es igual a masa por aceleración. Esta sería pues la fórmula que vamos a aplicar sustituyendo la fuerza de rozamiento por su valor. Y por tanto nos queda F coseno de alfa menos Fr, que este es su valor, mu mg coseno de alfa más f seno de alfa menos mg seno de alfa es igual a ma. Vamos a sustituir. F es la incógnita, alfa es 30, mu es 0,2, la masa es 1000, g 9,8, alfa es 30, más f es la incógnita, seno de 30. Menos n que es 1000, g 9,8, seno de 30 igual a 0. Me dice que sube a velocidad constante, por tanto no tiene aceleración. De aquí que valga 0. De aquí simplemente despejando las f's, o la f mejor dicho, problema sencillo, ecuación de primer grado con una incógnita, hacedlo, practicad la parte matemática, os equivocáis mucho en la parte matemática, en los problemas de física. Por tanto, practicamos y veremos que la F nos sale 8612,5 newton.